Continuamos con nuestra quinta etapa de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para el desarrollo de la economía a nivel federal, la bioeconomía como estrategia de desarrollo y con un formato en el cual lo que buscamos es mostrar ejemplos donde la transformación, el agregado de valor, la generación de trabajo, la descentralización poblacional es posible a partir del uso de estos instrumentos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de uno de estos casos, un caso importante, que es el caso de Mirgor Agropecuaria. Gracias, Agustín, por estar hoy con nosotros. Gracias, Fernando. Contanos un poco cómo es la cultura de la empresa y cómo eso se traslada a la fase agropecuaria en este emprendimiento que ustedes llevan adelante. Bueno, Mirgor es un grupo empresarial que tiene más de 41 años en Argentina, que cotiza en la bolsa hace más de 30 años, que emplea más de 3.500 personas y que se ha desarrollado inicialmente en el mundo automotriz, trabajando para las terminales automotrices, o sea, con un componente de manufactura muy relevante, y después que ha ido evolucionando hacia la electrónica de consumo, que es otra unidad de negocio, y el retail, y que en los últimos años ha entrado en un proceso de diversificación donde la agroindustria es uno de esas grandes unidades más nuevas que se han generado. Empezó como una decisión estratégica en 2018 y se comenzó a materializar a fin del 2019 con una primera operación de exportación de granos y bueno, y que ha ido evolucionando, ¿no? Y un poco la lógica es aplicar esos conocimientos de industria, de manufactura y de tecnología en el agro, ¿no? Son de conocimientos de empresas líderes en sectores, como decías, mencionabas, electrónica y automotrices, en la aplicación de estándares de altísima calidad y performance, ¿no? Son empresas muy relevantes las que ustedes están asociadas, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos asociados prácticamente a todas las terminales automotrices, con lo cual trabajamos con esos estándares, digamos, de proceso y de calidad, y lo mismo en electrónica de consumo, ¿no? Entonces vemos que aplicar esas capacidades y esos conocimientos con algún socio, porque es una empresa que culturalmente ha trabajado siempre con socios, como es el caso de Toyota más en la parte automotriz o Samsung en la parte electrónica. Entonces, acostumbrados a trabajar con ese nivel de calidad, vemos que aplicar eso al agro, donde somos productores, digamos, de un nivel muy alto de calidad, nivel mundial, si nosotros aplicamos esos conocimientos industriales, hay enormes posibilidades de desarrollo, ¿no? Para el país, ¿no? Ustedes comenzaron comercializando commodity, por lo que mencionabas. Eso imagino que debe haber estado conectado con la originación y una originación propia, ¿no? Es así. Empezamos paso a paso, ¿no? ¿Viste? Como sí. Esto en una gran compañía, vamos paso a paso. Empezamos exportando granos a fin del 2019. Y como todo desarrollo también, eso fue escalando. Llevamos ya más de 1,5 millones de toneladas exportadas en los últimos años. Y después empezamos un proceso de integración y valor agregado, como lo llamamos, que es integrarnos. Nos fuimos al principio de la cadena, somos productores y también estamos originando granos con socios en siembras asociadas. La provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? En todo el país, en realidad. En las siembras asociadas estamos en prácticamente todo el país. Originando granos que después iremos a transformar con valor agregado o eventualmente a exportar. Depende el negocio en particular que se pueda generar. Contanos un poco la columna porcina, cómo la están trabajando, quiénes son los actores con los cuales se han relacionado y cómo funciona. Es bastante particular y me parece que puede ser de un aprendizaje para muchos, ¿no? Bueno, ahí justamente aplicamos ese concepto de asociativo, ¿no? Donde nosotros traemos un poco lo que hablamos de conocimiento más industrial y de proceso y de calidad,
y tenemos socios que nos traen partes en las cuales nosotros no tenemos conocimientos específicos, por ejemplo, la cría de porcinos, ¿no? Entonces nosotros hace poco menos de 2 semanas inauguramos un sitio industrial en Bolívar, provincia de Buenos Aires, donde vamos a realizar engorde de porcino asociados a una empresa que tiene su cría ahí en Bolívar, ¿no? Que se llama Ingacota Agroindustrial. Ellos aportan los lechones y en conjunto, las 2 empresas, realizamos el engorde hasta el peso final, ¿no? ¿Y la comida de dónde viene? Y la comida viene un poco de nuestras siembras asociadas o siembras propias, de nuestra originación, digamos, primaria, y la conversión de esos granos a alimento se hace en Bolívar en una planta de la empresa EDP Agro. Que produce alimentos balanceados. Tiene una planta industrial que produce alimentos balanceados para distintos tipos de animales, y para nuestro proyecto en particular ellos construyeron una planta específica para la producción para porcinos. Finalmente, esa carne que está saliendo de esta integración suma saberes que vienen de la industria, por ejemplo, el caso de Mirgor, los de la producción de lechones y genética de parte de una empresa, y la capacitación o la capacidad o el conocimiento de una empresa que hace alimentos balanceados, ¿no? Están integrando todo ese conjunto, ¿no? Sí, es como un ecosistema, ¿no? Sí. Es un ecosistema que funciona con distintos actores para un fin común, en este caso, y que genera, y lo vemos, enormes posibilidades en el interior del país, ¿no? Es un proyecto que a nosotros nos gusta porque es como muy federal. Nosotros estamos llevando el trabajo y el valor a los municipios para que los granos, que hoy la gran mayoría de los granos salen del país sin mayor transformación, a diferencia de otros países como Brasil o Estados Unidos, en Argentina más del 70% de los granos sale sin transformación. Bueno, estos proyectos justamente lo que hacen es generar empleo y una economía en la zona que dinamiza el interior y que para nosotros es muy importante, ¿no? Muy necesario. En esta visión, ¿hacia dónde va la carne que ustedes producen? ¿Cuál es hoy y cuál podría llegar a ser en un futuro el destino de esa carne? Hoy la carne de porcino es mayormente de consumo de mercado interno. De hecho, hasta importamos algo de carne de Brasil. Y se exporta algo muy marginal, ¿no? El camino de exportación ha empezado hace un par de años. Se vienen abriendo muchos mercados, ya hay gran parte de los mercados abiertos, pero por el momento el consumo interno, que ha ido creciendo de 5 o 6 kilos hace 20 años a los 20 kilos actuales. 5 o 6 kilos, que era casi todo fiambre. Claro. Hoy el fiambre está estabilizado, baja y crece mucho el consumo fresco, ¿no? Exacto. Bueno, la producción ha ido creciendo en esa misma tasa, ¿no? O sea, Argentina ha multiplicado casi que por 6 su producción de carne porcina en esos 20 años, con lo cual el sector viene creciendo a un ritmo que viene acompañando el consumo de mercado interno. Ahora, lo que nosotros vemos a futuro es que Argentina va a pasar a ser exportador en los próximos años, y creo que va a poder jugar un rol significativo porque tiene un potencial de crecimiento en la industria muy grande. Ahí va a haber estándar que cumplir, ¿no es cierto? Y entonces ahí aparece por ahí un rasgo que ustedes tienen, ¿no? Incorporado. Sin duda, o sea, exportar significa competir con el mundo, competir con Estados Unidos, con España, con países como Brasil, que tienen un desarrollo de una industria muy fuerte. Nosotros estamos en un estado más primario, digamos, pero también tenemos ciertas ventajas como país y tenemos un potencial muy grande, con lo cual sí, significa crear esos mercados, generar el volumen necesario para abastecerlos y después cumplir con unos requisitos de calidad que son muy exigentes. Ahí cuando nosotros hablamos de bioeconomía, hablamos de agregar valor, digamos, también hablamos de economía circular, ¿no? Estas producciones generan efluentes, ¿no? ¿Qué están haciendo con esos efluentes o qué piensan hacer en el futuro? Bueno, eso es parte del proyecto, digamos. Parte de nuestro proyecto y de nuestro caso de negocio interno, digamos, fue el uso de efluentes. Hay enormes posibilidades con el uso de efluente y, como se ve en otras partes del mundo, hay veces que es
es lo que te justifica el negocio, digamos. En épocas, digamos, de precios bajos, los efluentes son un gran generador de ingresos. En nuestro caso, nosotros los separamos la fase sólida y la líquida. La fase sólida es la que usamos para mejorar suelos, con lo cual va a la producción, a la mayor producción y como una enmienda, ¿no es cierto? Como una enmienda, exactamente, es un mejorador de suelos. Y después la fase líquida reemplaza los fertilizantes químicos. Nosotros lo vamos a usar en fertirriego, con lo cual, desde el punto de vista por ejemplo, el balance de carbono, esto es muy positivo porque dejas de usar fertilizantes químicos, pasás a tener mayores rindes y mayor producción, mayor fijación de carbono, con lo cual es uno de los puntos más fuertes del proyecto. Ahí cuando estás pensando hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ves este emprendimiento, esta empresa de acá a una década? ¿Cuál sería tu visión de qué estaría pasando con este? Bueno, respecto a porcino, nosotros lo vemos en un proceso de escalamiento, digamos, de crecer en volumen, que es necesario para después exportar. Vemos que el futuro es de exportación, siempre con un componente de mercado interno que siempre como en la carne vacuna, digamos, parte se abastece en mercado interno y parte tiene un destino afuera. Probablemente sea también de cortes o partes del porcino que no se consumen en Argentina. Sí, bueno, hoy uno de los objetivos que bueno, en mi gestión en la Secretaría teníamos era conseguir que China habilite, por ejemplo, las menudencias, la cabeza, ¿no? Que hoy van a África a un precio muy bajo, 500, 600 dólares tonelada, y que China paga 3 veces eso, ¿no? Y te serviría para integrar mejor la cadena, como ocurre con las garras en el negocio del pollo, ¿no? Exacto. Bueno, Argentina está recorriendo ese camino, se han abierto muchos mercados, se está generando volumen, se está abasteciendo muy bien el mercado interno. Entonces, eventualmente va a haber, yo creo que en esta década va a empezar a haber excedentes que van a empezar a volcarse en el mercado externo. Entonces, nuestra visión es esa, es de crecer en la cadena, es de integrarnos en esa cadena y de llegar a abastecer, por ejemplo, a socios estratégicos nuestros actuales de otras industrias como es automotriz o electrónica de consumo, que tienen filiales, digamos, alimenticias en Asia, y nosotros podríamos eventualmente, con esa tecnología, ese conocimiento del proceso y de la calidad, abastecerlos con alimentos con esos estándares. Eso por ahí agregaría otro actor, otro socio, que es el industrial, ¿no? O de desarrollo propio, ¿no? Para poder transformar ese cerdo que ustedes han hecho en un producto que llegue al mercado, ¿no? Es así. Sí, hay que llegar, digamos, al último eslabón de la cadena para tener, digamos, también la posibilidad de exportar, que los frigoríficos son los que tienen eventualmente la llave de la exportación, y poder abastecer esos mercados con las exigencias y que nos piden, ¿no? Que son muy altas. Ahí, cuando ustedes están generando este proyecto, están generando trabajo en territorio, en este caso Bolívar, entiendo que están estas operaciones. ¿Eso cómo está siendo recibido por la comunidad, por los actores locales en términos de apoyos o de aliento a que esto ocurra? No, muy bien, la verdad, muy bien. Nosotros, mira, en la obra hubo 70 personas trabajando por más de 1 año y medio. Y en operación vamos a tener cerca de 25 personas en el campo, pero también hay otras 30 personas en el sitio de cría, que se amplió para abastecer el campo, y lo mismo en la planta de alimentos, otras 10 personas. Con lo cual tenés de trabajadores directos de ese ecosistema cerca de 65 personas, y después tenés otros 100 personas más o menos, calculamos, de indirectos, ¿no? Que es el flete, el ferretero, sí. Bueno, toda la economía lo que se origina. Sí. Y en el interior yo creo que eso lo vemos, se recibe muy bien. O sea, la gente está con muchas ganas de desarrollarse, son empleos de calidad, son empleos que también implican formación, capacitación y
y vemos una excelente recepción al interior. Bueno, eso es cuando, por eso nosotros hablamos de que estas visiones son de desarrollo, ¿no? Porque generan justamente la oportunidad de más trabajo, más diversificado, de más calidad. Muchas de estas empresas, todo su personal claramente tiene que estar en blanco, cosa que a veces no ocurre en otros rubros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso genera una oportunidad que, si la multiplicamos en el territorio vamos a tener mejores opciones, ¿no? para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? No, sin duda. Yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos empleo, necesitamos generar valor local en la zona. Vos pensás que entre que un grano salga del municipio y se exporte para convertirse en otro país... Sí, porque ese 70% del maíz que vos mencionaste o el 90% de la harina de soja que producimos que se exporta, no hay un humano que la consuma en forma directa, ¿no? Eso va a parar a que alguien produzca una proteína, sea cerdo, pollo, un pez o leche o lo que fuera, ¿no? Y bueno, que eso se produzca local genera enormes posibilidades. Enormes posibilidades hacia adelante. Bueno, me parece que hemos recorrido los temas relevantes. No sé si querés un mensaje final para cerrar esta entrevista. Si querés como mensaje final, yo te diría que en términos generales nosotros somos muy optimistas, digamos, de todo lo que se puede hacer en Argentina. El cerdo es nuestro primer proyecto agroindustrial y estamos viendo otros proyectos de generación de valor local, y por donde mirás del país, vos lo conocés mucho, hay enormes posibilidades. Ante la pregunta de por qué no se hizo antes, bueno, hay múltiples respuestas probablemente, pero lo que sí estamos convencidos es que la oportunidad de Argentina es única y depende de nosotros, no depende de nadie. Cuando a los demás alrededor le fue bien y a vos no te fue bien, es que estábamos en el mismo mundo, en todas las mismas cosas, algo hicimos que no. Es mirar Brasil y te das cuenta que nos estamos perdiendo muchas veces oportunidades, y creo que es el momento de aprovecharlas y de desarrollar lo que básicamente necesitamos los argentinos, que es trabajo y economía, como para que todos podamos vivir bien en nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias, Agustín. Este camino que están planteando desde Mirgor es el camino que nosotros entendemos como virtuoso, ¿no es cierto? Es generar productos, a esos productos agregarle valor, asociarse, generar trabajo, hacerlo en los distintos territorios, tener una visión de economía circular en la cual lo que antes era un desecho ahora pasa a formar parte de un circuito productivo, y todo ello en un contexto en el cual estamos contribuyendo al consumo local, pero con una visión de llegar a los mercados internacionales. Esta visión es la que nosotros nos gusta proponer desde agroempresario.com, con, como dijimos al comienzo, el desarrollo federal como punto central y la bioeconomía como instrumento del mismo. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto.